Bien, continuamos con nuestro curso de Arquitectura Exterior Comercial. Estamos en la clase 50. En la clase anterior habíamos hecho las hojas y les prometí que para esta clase íbamos a hacer el árbol. Vamos a comenzar a hacer el árbol. Esto probablemente nos tome 2 clases. En esta primera voy a abordar el problema del tronco. Lo vamos a resolver de una manera súper sencilla. Voy a tratar de que no nos compliquemos mucho, de que sea algo que podamos solucionar rápido. Por supuesto con algunos trucos, sin tener que ver un rapeo ni aprender nada sobre un rap. Para eso vamos a hacer otro curso dentro de Bob3 Studio. Por ahora vamos a mantenernos bien sencillo. Y bueno, vamos a hacer el árbol. Voy a comenzar por el tronco y luego vamos a terminar el tema de las hojas y luego vamos a ver algún truco para las hojas para que el árbol ya se vea bien. Entonces, comienzo. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un cilindro. El cilindro va a ser la altura de mi árbol aproximadamente, según la imagen de referencia que yo tengo por acá. Oye, este árbol es bastante alto en cuanto a su copa. Si aquí me puedo sentar con una persona y esto tiene aproximadamente entre 45 y 50 centímetros, puedo estimar que este árbol tiene aproximadamente 1,70 m, 1,80 m, así que vamos a poner la altura de una persona humana promedio, que sería 1,75 m. ¿Ok? Y luego su diámetro lo voy a hacer mucho más pequeño porque simplemente para efectos de este curso. Ok, ya con esto es suficiente. Este va a ser mi árbol de referencia o mi tronco de referencia en cuanto al tamaño final del árbol. Lo voy a clonar hacia cualquier lado como copia y luego voy a apoyarme en el original. Esta va a ser mi referencia por la altura y ahora voy a empezar a trabajar en el tronco por acá. El tronco o el radio de este tronco, yo estoy juntando mis manos en este momento, deben ser aproximadamente, el diámetro deben ser entre unos 8 y 10 centímetros. Por lo tanto el radio le voy a poner 0.04 para que sean unos 8 centímetros. No quiero que el árbol sea muy grueso porque en la imagen de referencia se ve que él es bastante delgado, es bastante esbelto. ¿Ok? Y lo siguiente que voy a hacer es que la altura la voy a poner en 0. Me voy a acercar al cilindro y simplemente le voy a dar un poquitito de altura nada más. Luego los segmentos que tienen verticales los vamos a eliminar. Y luego los segmentos que me están dando toda la circunferencia del árbol, del tronco, los voy a reducir a 6 u 8 lados mejor. Yo creo que esto va a ser lo mínimo o suficiente para poder crear el árbol. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser designar la ruta de cuál es la rama principal. ¿Y cómo funciona esto de la rama principal? Déjenme revisar por acá, que yo creo que tengo en los efectos de anotación, tengo un System Stamp. Perfecto, continúo con mi clase, no encontraba la opción. Ahora sí, me voy a ir a vista de fachada. Este es mi cilindro que tengo por acá. Perdón, este es mi cilindro que tengo por acá de referencia. Vamos a cambiarle el color. Y les voy a mostrar de qué se trata. Vamos a ponerle un color verde. Y luego voy a hacer un esquema por acá. Voy a tomar este cilindro de referencia y lo voy a separar. Este va a ser mi árbol y a partir de aquí yo voy a germinar la rama principal del árbol. En mi imagen de referencia yo tengo esto bastante derecho. ¿Ok? Pero con la herramienta de la captura de pantalla que tengo ahorita yo puedo dibujar, así que vamos a dibujar algo libre. Entonces el origen o la semilla de mi árbol va a estar por acá y yo puedo hacer distintos tipos de árbol. Yo, por ejemplo, en la imagen de referencia tengo un árbol que es muy derecho, que se está comportando de forma muy derecha. Entonces yo puedo hacer que el árbol suba de forma derecha y que tenga algún torcido muy suave. Pero también puedo hacer que el árbol gire y que esta sea la rama principal porque puede cambiar. Y luego puedo cambiar esto y vamos a poner de color azul. Las ramas secundarias pueden venir a partir de la rama principal y podrían hacer algo así. No estoy diseñando este árbol, pero esto es lo que puede ocurrir. En el caso de nuestro árbol, las ramas secundarias van a estar en la parte superior, que están sujetando como la copita del árbol que está poblada. Y luego vamos a tener algo que se van a llamar las ramas secundarias, perdón, las ramas terciarias, que es donde van a estar apoyadas las hojas, que salen como subdivisiones de estas ramas secundarias. Así es más o menos como funciona un árbol. En este caso, nuestras ramas secundarias van a estar acá también arriba, contenidas porque el árbol ha sido podado. Espero me hayan entendido. Entonces, he explicado eso es más o menos lo que tengo ahorita en pantalla. Espero haya salido bien la captura. Entonces vamos a hacer lo mismo. Yo voy a dibujar una ruta y luego simplemente voy a dibujar otra para que podamos ver el resultado. Yo voy a irme a la opción de crear objetos bidimensionales shapes y voy a crear una línea y voy a dibujar la ruta principal del árbol. Sería un clic, otro clic y aproximadamente esta sería mi ruta principal del árbol, que creo
que puede funcionar, que es casi derecha, pero además solo para efectos de una prueba yo voy a tener otra ruta de otro árbol para que podamos ver, para que veamos que tenemos un árbol que puede tener otra forma. ¿Ok? Ahora me voy a ir a perspectiva, voy a tomar este cilindro y lo voy a clonar como copia por acá porque lo voy a utilizar más adelante para mostrar el segundo punto. Entonces, una vez que esté listo esto, ahí se puede ver que tengo las rutas y que tengo el cilindro. Yo puedo seleccionar el cilindro y decirle, oye, mira, yo necesito que te conviertas en poly para que sea un objeto editable. Y luego tu cara superior, yo quiero que se extruya, pero que se extruya a lo largo de esta ruta. Por eso es bastante cómodo dibujar la ruta del árbol. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar la opción de extruir a lo largo de un spline por caja de diálogo. Voy a alejar un poco el menú para que no me entorpezca. Y lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar la línea que quiero que sea la ruta de extrusión de esa única cara que tengo por acá. Entonces yo lo presiono y le digo, oye, quiero que sea esa única extrusión. Perfecto. Una vez que esté eso armado, yo puedo elegir el número de subdivisiones que quiero que tenga el tronco. Yo puedo reducirlas a 1, donde apenas voy a tener una deformación, o donde voy a poder aumentarlas para que el tronco recupere de cierta manera o siga de cierta manera la ruta que yo había trazado originalmente. En este caso yo lo voy a dejar como viene por defecto. Otra cosa muy interesante que estamos haciendo cuando estamos extruyendo una cara es que podemos hacerlo más ancho en la punta o hacerlo más angosto, que es más o menos lo que queremos hacer porque los árboles siempre terminan casi que en punta. Y si no tienen mucho control, recuerden presionar Alt cuando estén moviendo el spinner para que puedan usar valores bastante bajos. Y yo creo que por ahora estoy bastante satisfecho. Creo que esto va a ser suficiente para mí, puedo aceptarlo. ¿Okay? Y luego esta línea que queda por acá, que sería la línea de referencia, yo puedo seleccionar alguno de esos puntos y moverlo. Y no voy a cambiar la extrusión original de esta línea porque ya el objeto se ha extruido en base a esta ruta. Por lo tanto, ya esta línea no va a ser necesaria y lo voy a poder eliminar. Lo mismo va a pasar con este tronco. Por ejemplo, el tronco lo voy a hacer aún más ancho para que veamos, lo voy a convertir en editable poly. Voy a presionar exactamente lo mismo, la cara superior, extruir a lo largo de una línea y voy a seleccionar la línea final. Fíjense que mi tronco ahora está trazando toda esta ruta. Yo puedo hacer que tenga más niveles de detalles el tronco. Vamos a ponerle bastante para que veamos algo extra en este ejemplo. Y luego lo puedo hacer más angosto en la punta para que se vea un tronco un poco más natural y le voy a presionar OK. De esta forma, fíjense que tengo dos posibles ramas distintas para dos nacimientos distintos de dos tipos de árboles distintos. Entonces esto es suficiente. Ya con esto les estoy explicando de qué se trata. Voy a presionar F4. Yo creo que con esto me voy a mantener bastante simple de esta manera. No quiero hacerlo más complejo. Y lo que quiero ahora sí es hacer las ramas secundarias. Las ramas secundarias, como les comenté en el gráfico que estaba armando, van a estar insertadas acá. Y luego a esas ramas secundarias se van a pegar de cierta manera unas ramas terciarias, que es donde van a estar apoyadas las hojas. ¿Ok? Entonces, para hacer esas ramas secundarias nosotros podemos hacer exactamente el mismo proceso. Pero ya que tenemos este árbol hecho y que las ramas secundarias están basadas en esta forma, yo puedo crear otro tipo de ramas utilizando otro tipo de herramienta. Por ejemplo, yo puedo crear conos. Vamos a crear un cono. En la opción de crear geometrías voy a crear un cono pequeño, alto, que esté truncado en la punta. No que llegue a una punta absoluta, sino que llegue a un tronco que esté truncado en la parte superior. Lo pueden ver allí. Sus segmentos en subdivisiones verticales me parece que son muy altos, los voy a eliminar. Y luego sus segmentos de diámetro también son muy altos, voy a conservar el número de 6 porque me parece bastante correcto. Lo voy a ubicar más o menos donde quiero que vaya, que es más o menos en esta posición por acá. Me voy a ir a vista frontal. Lo puedo de una vez orientar para donde yo creo que debe ir esa rama. Incluso lo puedo escalar porque en este momento no es más pequeño que el tronco en su terminación, así que tengo que hacerlo más pequeño para que quede introducido. Entonces en este punto hay dos maneras de terminar esta rama. Una es tenerla aquí afuera y luego cortar acá la geometría y suturarla para que se haga un puente de geometría y que ambos sean el mismo objeto. Espero me hayan entendido. Es básicamente que yo tenga este objeto y extruya a partir de aquí una sola rama, pero en este caso a mí no me gusta que un árbol sea tan robotrónico, que sea tan robot,
donde todo el elemento principal sea un solo objeto. A mí me gusta tener ramas separadas porque yo puedo eventualmente a futuro eliminar esas ramas sin que me queden huecos en la geometría. Entonces lo que voy a hacer es tomar este mismo cono, lo voy a extender, le voy a dar más altura, vamos a darle más altura, porque quiero que más o menos la copa del árbol sea un círculo, bueno, en este caso ya es bastante, un círculo considerable. Voy a poner esta rama un poco ya al final, ¿ok? Y la voy a hacer más angosta, pero antes de hacerla más pequeñita, como necesito que tenga cierto grosor para yo poder trabajar cómoda sobre ella, la voy a hacer más gruesa, voy a reducir un poco la altura y voy a poder trabajar de forma más cómoda. Entonces lo voy a convertir en Editable Poly. Voy a seleccionar estos segmentos que están acá, los voy a conectar dos veces o una sola vez. Yo creo que con una sola vez va a ser suficiente. Y luego dentro del menú de vértices yo puedo tomar estos vértices y deformar un poco la rama. No mucho, solo un poquito para que se vea un poco más natural. De todas maneras, esto rara vez se va a ver en el render porque nosotros vamos a hacer una copa de árbol bastante poblada. ¿Ok? Lo mismo, me voy a ir a vista tope. Si esa es una rama, yo puedo clonarla en este sentido y voy a clonarla. De hecho, la puedo clonar con el snapping para tener varias copias y puedo decir, mira, quiero que se clone cada 60 grados unas 5 veces como copia. Tengo todo el giro completo y a partir de aquí yo puedo hacer algunas variaciones, como por ejemplo a esta rama yo le puedo aplicar un mirror en base a su propio eje, así que hay que colocarlo en modo local. Y ahora sí puedo aplicar un mirror para que ella quede orientada hacia abajo y luego puedo rotarla un poco, simplemente porque estoy cambiando un poco la forma. No quiero que todas las ramas secundarias queden en la misma posición. Y voy a obtener algo similar a esto. Luego voy a terminar de editar los puntos. Voy a seleccionar estos puntos y los voy a mover. Si los muevo en modo local va a ocurrir una especie de desastre. Así que nunca lo muevo en modo local. En este caso vamos a seleccionarlo y vamos a moverlo en modo parent, que es el parentesco que tiene con respecto al gizmo anterior, y de esta manera yo puedo hacer que estas ramas sean más pequeñas porque la copa del árbol no puede ser tan grande. Entonces estas ramas secundarias pueden ser más pequeñitas. Vamos a seleccionar estos puntos, vamos a hacerla más pequeña y tomar estos que están por acá. Por ahí está el perro del vecino acompañándonos el día de hoy en esta grabación. Vamos a seleccionar estos puntos y los empujo un poco. Estos los empujamos un poquito más y ya se me está pareciendo un poco más a algo que me gustaría, algo que creo que puede funcionar. Y luego esta última rama, que está bastante larga, la vamos a cortar un poco también para que no se vea tan larga, y la voy a hacer un poco más derecha para que tengamos algo distinto. Entonces estas serían mis ramas secundarias. A partir de aquí vamos a especular bastante y vamos a hacer las ramas terciarias. Entonces voy a congelar esto por acá, todavía no vamos a trabajar en ello. Y fíjense que este es mi árbol de referencia en cuanto a la altura. Estoy respetando más o menos la altura que tengo de referencia. El bouquet va a estar por acá arriba. Después yo puedo ajustar esto, porque va a ser un árbol editable. Así que lo puedo hacer más grande o más pequeño. Eso, el orden de los factores no altera el producto, y así que lo vamos a hacer al final. Este cilindro ya lo puedo eliminar. Y con esto ya tengo bastante adelantado lo que pueden ser las ramas de este árbol. Todavía no tiene textura, eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Por ahora quiero que nos concentremos en las ramas terciarias, es decir, la rama principal, las ramas secundarias, luego vienen las terciarias donde están apoyadas las hojas. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso de crear una hoja, pero en este caso quiero que hagamos un esquema. Por ejemplo, yo voy a irme a la vista de planta y les voy a explicar un esquema para que sea más fácil entenderlo acá. Y voy a llamar de nuevo a mi marcador de pantalla, pero esta vez le voy a colocar un color más amigable. Vamos a colocarle un black. Ok, perfecto. Entonces, si mi planta, a partir de aquí, ella saca una rama. Voy a aumentar la escala un poco. Asumamos que esta es mi rama, secundaria. Entonces, a partir de aquí, viene la rama donde se apoyan las hojas. Ok, que sería algo más delgadito. Y a partir de aquí se apoyan las hojas. Sería una hoja por acá, otra hoja por acá. Yo podría tener otra hoja, otra hoja, otra hoja, etc. Puedo tener varias hojas. Todas estas van a estar apoyadas a esta para hacer la frondosidad de la rama. Incluso puedo tener unas ramas terciarias antes de tener la culminación de las hojas. Puedo hacer una ramificación aún más amplia. Entonces, lo que les explico, y ahora voy a rayar encima de esto,
que es más o menos el esquema que quiero explicarles, vamos a cambiar esto a color rojo para que se note el cambio, es que si yo voy a hacer esto con una geometría, yo lo hago con un plano que va a tener estos niveles de segmentos aproximadamente, porque necesito que ese plano se doble. Además, cada una de estas hojas, como vimos en el tutorial anterior, puede quedar de esta forma, donde yo puedo asignarle estos niveles de subdivisiones para que la hoja quede de esta forma, o como vimos en el tutorial anterior, en la clase anterior, yo puedo tener un punto central por acá, que es un pivote, y yo puedo tener una ramificación que hayamos hecho a través de un tessellate, y nos quedaría algo así. ¿Cierto? Estas serían las dos variaciones. Entonces, imagínense que yo tenga esta cantidad de información, esta cantidad de información y esta cantidad de información de polígonos, que también van a estar disponibles acá en todas las demás hojas, pero que además dentro de la copa del árbol van a haber muchas ramas y va a haber mucho polígono. Por lo tanto, esto va a hacer que se vea muy poblado. Y la cantidad de polígonos se va a eliminar y va a hacer que nuestro bloque sea muy pesado. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que vamos a hacer algún truco. Entonces, voy a dejar el tronco por acá y vamos a empezar a hacer el truco, o cuál es un truco ninja de cómo hacer árboles más económicos que se rendericen más rápido y que no necesitemos tantos polígonos para poder lograr el efecto de esta frondosidad sin tener que clonar. Imagínense clonar todos esos polígonos, sería bastante incómodo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser descargar las texturas de esta clase que están en la carpeta de texturas. Las texturas de esta clase son estas hojas que estamos viendo ahorita. Estos son unas hojas que descargué en PNG. Esto es simplemente buscar leaf, hoja en inglés, en PNG en Google, y encontré esta opción y la descargué. Ya vamos a ver cuál es la ventaja de trabajar con un PNG. Y luego busqué la textura del tronco, que la vamos a utilizar más adelante, que también la van a descargar en los archivos de esta clase. Entonces vamos a abrir Photoshop, vamos a escalarlo para que entre en la captura de la pantalla. Y voy a tomar la hoja en la que en la que quiero trabajar y la voy a llevar para acá para empezar a trabajarla. Lo primero que voy a hacer es que no necesito ambas hojas. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. No necesito la parte de abajo de la hoja. Por lo tanto, voy a cortar activando la herramienta del crop. Voy a cortar toda la imagen hasta obtener este resultado, justo hasta ese borde, y voy a presionar Enter para aceptarlo. Perfecto, ya he cortado y ahora estoy trabajando únicamente sobre esta hoja. Lo siguiente que voy a hacer también, y esto es porque lo estoy viendo en la imagen de referencia, es que mis hojas son oscuras en el centro, pero tienen un borde más blanqueado. Y esta imagen que tengo de referencia no lo tiene. Entonces lo que quiero yo es crear una capa nueva. Vamos a cerrar esto por acá para que no nos estorbe. Ganemos un poco de espacio. Voy a crear una capa nueva presionando el botón de crear capa nueva. Y yo voy a poder, o quiero poder, seleccionar con el pincel blanco y el pincel bastante difuso. Es decir, si esta difusión está bastante bien. Recuerden que ustedes pueden aumentar o disminuir el tamaño del pincel y aumentar o disminuir el punto de difusión del pincel. Y yo voy a pintar un poco por el borde de la hoja, más o menos algo así. Simplemente un bordecito, no tiene por qué quedar perfecto, es simplemente un ligero borde alrededor de la hoja. Pero por ahora esto no tiene sentido. Govinda, ¿qué estás haciendo? No se preocupen. Esto es una manera un poco salvaje, pero rápida, de cómo reeditar una imagen para sacarle provecho y que esta hoja se pueda convertir en otra. Así que voy a apagar esta capa y lo que tengo ahora es que eliminar el contorno que no necesito. Entonces me apoyo en la capa original, selecciono con la varita mágica el fondo que ya aparece transparente, que no existe en esta imagen porque es un PNG, y esa es la ventaja del PNG, que trabaja con un canal alfa y la transparencia se conserva en la imagen. Luego regreso a la imagen original, enciendo esa capa y presiono suprimir. Y todo ese recorte que yo tenía seleccionado, que había seleccionado en base a la capa original, se lo he cortado a la capa que tengo seleccionada, que es la del borde que acabo de hacer a la hoja. Ahora simplemente presiono control D de dado en el teclado para deseleccionar y luego voy a jugar con la opacidad de esta textura hasta que consiga un tono más blancuzco en el borde de mis hojas que se parezca un poco a la imagen de referencia que tengo del render. Quizás lo voy a blanquear un poco más, yo voy a abusar. Lo voy a dejar bastante blancuzco por aquí. Perfecto, entonces una vez que esté listo yo voy a guardar esta imagen.
Voy a presionar control, vamos a irnos a guardar esto como, lo voy a guardar como JPG y se va a llamar hoja de árbol. Estoy perdido. Recuerden, no va a aparecer aquí porque estoy guardando en JPG y la hoja original era un .png y ahora sí aparece. Así que sería este el nombre del árbol, pero voy a colocarlo por acá. Sería hoja de árbol 01, pero en este caso sería hoja 02 y sería el material del diffuse, o lo que vamos a ver en el material diffuse. Ok, y lo voy a guardar como JPG. ¿En qué calidad? En 8 va a ser suficiente. Ahora apago esa brillantez y me voy a quedar con esta imagen original. Entonces voy a crear una capa nueva y voy a presionar en esta capa nueva Alt tabulación, en este caso voy a presionar Control Z, sería Control tabulación, para rellenar con el color que tengo de la parte trasera de esta pigmentación, que es negro absoluto, llenar toda esta capa. Y toda esta capa la voy a colocar en la parte de atrás de la hoja. De esta manera estoy haciendo la capa de opacidad o la textura de opacidad que vamos a utilizar en el 3D Max. Entonces tengo ya la oscuridad de fondo, eso lo van a entender más adelante, y luego voy a seleccionar la capa original de la hoja. Voy a agregarle un efecto nuevo que ustedes no lo están viendo en pantalla, pero que se llama Color Overlay o superposición de colores, Color Overlay. Lo voy a seleccionar y voy a colocarle un blanco absoluto y voy a presionar OK. Y de esta manera estoy guardando ahora la textura de la opacidad de la hoja. Entonces voy a guardar esta textura ahora, la voy a guardar como, se va a guardar en formato JPG también, sería hoja de árbol 02 diffuse, pero esta sería hoja de árbol 02 opacity, opacity de opacidad. OK, y voy a presionar Save. Lo guardamos, minimizo Photoshop porque ya no lo estoy utilizando y ahora vamos a trabajar en el 3D Max tal como hicimos en la clase anterior cuando estábamos trabajando con las hojas y los pétalos de la flor. Vamos a crear un plano nuevo. Voy a encender el F4, el plano ya por defecto me está recordando que no tengo niveles de subdivisión. En caso de que ustedes los tengan, pues los reducen presionando clic derecho en el spinner. Vamos a crear un material nuevo, el material va a ser un material V-Ray. Así que voy a apoyarme en una esfera nueva y esto se va a llamar hoja árbol 02 porque está basada en la textura 02. Así que hoja de árbol 02 va a ser un material tipo V-Ray. Vamos a desplegar aquí todas las opciones. Va a ser un material V-Ray MTL. Voy a activarle el fondo para saber que ya es un material que va a estar en uso. Y en el diffuse voy a agregar un bitmap que va a ser una textura que está basada en la carpeta del proyecto en la hoja 02 diffuse y voy a presionar abrir. Le asigno el material al plano y le digo que me lo muestre en render y ahora aquí tengo el tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja no es el correcto, así que voy a ajustar la proporción del plano aproximadamente hasta que tenga más o menos el resultado que necesito. Una vez que esté listo, yo voy a empezar a cortar, pero en este caso yo debería, como les comenté antes, empezar a cortar como habíamos hecho en la clase anterior para crear la hoja. En esta clase quiero que veamos una solución distinta para otra, sin que se me enrede la lengua, otra posible solución para la creación de hojas. Y es no utilizar el corte poligonal para tener una geometría mucho más limpia. Entonces en este caso simplemente yo lo voy a convertir en Editable Poly y voy a seleccionar los elementos centrales y los voy a conectar 2 veces. De esta manera yo puedo seleccionar la cara central y yo la puedo rotar un poco para cambiar la apariencia de la hoja en caso de que yo la quiera rotar o que yo la quiera escalar o que simplemente yo quiera tomar los puntos de la parte superior y empujarlos un poco hacia arriba para que la hoja se vea doblada, que es más o menos el efecto que necesito en este momento, es lo que ando buscando. ¿Ok? Entonces voy a acercar esto por acá, voy a seleccionar todo este tronco y lo voy a desplazar por acá porque no es necesario. Voy a tomar esta hoja, la voy a colocar por acá, donde está mi luz. Voy a bajar un poco la luz, la voy a colocar por acá y ahora sí me voy a apoyar en esto y voy a hacer un render. En el momento que hago render obtengo esto. Tengo la hoja que se ve bien, ese blancuzco se va a parecer bastante a lo de la imagen que tengo en el render, pero tengo el plano que se sigue viendo, es decir, no es transparente esto y esto es porque no hemos asignado el mapa de opacidad al material. Entonces voy a abrir la paleta del material, regreso al material donde estaba porque antes estaba dentro del bitmap, regreso al material básico, bajo en sus opciones, en las opciones de mapas puedo ver que ya asigné el mapa en el diffuse,
pero puedo ver que en la opacidad yo no tengo ningún mapa. Voy a seleccionar la opción del None, voy a habilitar de nuevo un bitmap y voy a seleccionar el mapa que hemos creado en Photoshop de la opacidad. Y voy a presionar OK. Inmediatamente nuestra vista previa ya está cortando nuestra hoja. Pero si queremos confirmar que se vea en el render, pues hago render y ahora fíjense que mi hoja está total y perfecta y completamente cortada. Estupendo, ¿cierto? Sí, es genial, genial. Lo que no me está ayudando es la luz, el tono de esta luz. Entonces, para terminar con este caso, lo que voy a hacer es tomar esta hoja y la voy a clonar y voy a crear mi rama. Es decir, yo quiero clonar esta hoja, por ejemplo, por acá, y quiero crear mi rama final donde voy a tener muchas hojas. Quiero otra hoja por acá, quiero otra hoja por acá, quiero otra hoja por acá. A ver, vamos a rotar esta en modo view para que quede rotada en cuanto al universo. Y esta más o menos sería mi rama final en cuanto a las hojas que yo quiero colocar en este proyecto. Entonces sucede que a la hora de yo renderizar todas estas hojas se van a ver muy bien en planta, fíjense. Se ven sus recortes, se ve su límite, pero ellas no se están tocando entre sí. Yo necesito que ellas se toquen entre sí a través de la rama. Entonces a partir de aquí es donde entra nuestra habilidad. Voy a subir esto un poco porque además también están todas en la misma altura. Quiero que unas queden más arriba que otras. Esta la puedo bajar un poco para lograr un efecto simpático. Entonces lo que quiero hacer ahora es tener esta rama que me va a servir como enlace al tronco como había hecho en el esquema. Entonces para ello voy a crear un plano. Vamos a crear un plano grande. Lo voy a subir un poco en el eje Z para poderlo ver y lo voy a empezar a editar. Lo voy a convertir en editor del poly y voy a empezar a poner sus puntos justo en el inicio de una de estas ramitas. Lo voy a poner por acá, el inicio de esta ramita, y estos dos los voy a juntar, los voy a acercar un poco más y los voy a poner por aquí aproximadamente. Con esto soluciona ese problema. Más o menos los pongo por acá y luego simplemente selecciono el menú de borde y selecciono cualquiera de estos bordes y de aquí saco un plano extra. Podemos ir editando estos vértices para que se vean más amigables, para que coincidan mejor con la forma. Y entonces desde este borde yo podría sacar el empate que me va a unir con esta grama, perdón, con este tallo, incluso sustituir el tallo y llegar hasta acá, hasta el nacimiento de la hoja. Esto nos va a dar más seguridad a la hora de renderizar. Se va a ver un poco más cool en el truco que estamos haciendo. Luego voy a tomar este mismo segmento que tengo por acá. Vamos a editar estos puntos para que se vean mejor. Este segmento me lo traigo hasta acá. A partir de aquí voy a sacar esa rama. De aquí me lo traigo hasta acá. A partir de aquí voy a sacar esa rama. Y luego termina hacia el final, hacia donde se une con el resto del árbol. Estos ya los voy a hacer más grandes. Ya a partir de aquí la rama toma un poco más de presencia, así que lo hago un poco más grande, pueden ver. Y luego a partir de aquí termino de editar, selecciono estos puntos, los llevo para acá, termino de darle una mejor apariencia a todo esto. Voy a seleccionar esto por acá y me lo traigo hacia acá y termino de empujar estos puntos hacia acá para más o menos lograr lo que ando buscando. Ahora todo esto se ve muy extraño porque no tiene textura. Simplemente vamos a crear una textura de material nueva que se va a llamar ramita. Ramita va a ser un material V-Ray, un V-Ray MTL, y en su diffuse va a tener simplemente, y esto es para no complicarlos, el color de la grama. Y le voy a decir que se vea en render y se lo voy a asignar. Esto va a hacer que se vea más oscura, pero recuerden que tenemos otra que es más clara. Entonces yo puedo seleccionar esta que es más clara, que me lo muestra en pantalla, pero no se está viendo muy bien porque la textura únicamente se ve en el plano original. Así que voy a tomar todo esto y lo voy a mapear. Le voy a decir, aplícate un VW Map para que se homogeneice la textura. Pueden ver que ahora la textura se ve allí un poco. Y puedo decirle a la textura, oye, quiero que aparezcas y que te veas un poco más grande, para que la rama no se vea tan extraña. Incluso la puedo rotar un poco. No es el mejor mapeo del mundo para una rama, pero es que realmente no va a importar la rama. Aquí lo que me importa es el efecto de la hoja. Y una vez que esté listo, entonces yo puedo ir por acá. Vamos a apagar el menú. Esta es mi rama que está en la parte superior.
todavía no está bien posicionada en cuanto al resto de las hojas. Vamos a bajarla un poco, la voy a bajar hasta que más o menos llegue a esa posición y luego voy a entrar al menú del polígono otra vez, voy a volver al Editable Poly y seleccionar estos polígonos hasta que hagan contacto con la hoja, que es más o menos el efecto que ando buscando. Todo esto le van a entender o le van a ver el queso a la tostada, le van a ver el jugo que le estamos sacando a este truco en la clase que viene. Ok, luego lo termino de bajar hasta que haga contacto con la hoja. En este caso creo que no debería bajar mucho, así que voy a subir la hoja por acá. Y en este caso también voy a bajar esto, así que vamos a entrar al menú de vértices, voy a bajar esto. De hecho lo voy a subir para obtener otro resultado extraño. Y lo voy a poner simplemente en contacto por acá. De hecho vamos a ponerlo abajo y simplemente tomar estos vértices que están por acá y bajarlos un poquito. Creo que allí va a quedar bien el efecto. Regreso al UV-Map, me voy a vista tope y esto es lo que necesito ahora. Yo necesito tomar este plano y moverlo temporalmente porque no lo voy a utilizar y hacer un render de estas hojas para ver cómo se ven. Y presiono render. Y esto es más o menos lo que estoy obteniendo. Tengo unas hojas con una rama que está terminando que se ve bastante bien. No me gusta cómo está quedando al final, vamos a hacerla más angosta. Creo que me he pasado un poco con el espesor. Tiene que ser más delgadito, sí señorita. Más delicado, perfecto. Estas también aquí, todo esto debería ser más delicado. Y estas también por acá. Y así se va a ver un poco más coqueto y menos agresivo. Vamos a tomar este punto y lo termino de empujar un poquito y esto lo hago más angostico por acá. Me voy a vista tope, nuevamente renderizo, aplico un render. Tengo mi mapa, pero entonces la iluminación de la luz que estoy utilizando en este caso no me está ayudando, así que voy a seleccionar toda la luz, la voy a apagar. Si hago render no voy a ver nada porque está oscuro. Entonces vamos a presionar 8 en el teclado y todo el color del ambiente lo vamos a poner de color blanco para que todas las hojas se iluminen de manera correcta. Voy a presionar render y esto es lo que voy a obtener. Voy a tener esta textura de render de hoja, que no termina de ser una textura, pero es algo que vamos a utilizar. Entonces, para terminar esta clase, porque ya está bastante extensa, voy a programar un render de altísima resolución para obtener esta imagen. Entonces, vamos a irnos a F10. Voy a cambiar la resolución de todo esto y voy a poner que su resolución máxima sean aproximadamente unos 4000 píxeles. Y voy a aplicar un render. Vamos a hacer esto más pequeño para que entre la captura de la pantalla. El render se va a tardar un poco y lo voy a dejar de esta manera. Fíjense que se ve precioso la hoja. El blanco se puede corregir en Photoshop, siempre podemos abrir el Photoshop y editar esta textura, pero nuestro empate se ve bastante bien y a pesar de que esto no sea la mejor mapeo y no sea la mejor textura, se van a dar cuenta de que cuando lo estemos colocando en el árbol se va a ver precioso y espectacular, así que creo que es suficiente. Y lo importante es que si yo enciendo la opción de que me muestre el alfa, ya me está mostrando el alfa, es decir, el corte de la imagen. Entonces esto me va a ahorrar mucho trabajo porque ya sé que la imagen no tiene nada por acá, está hueca. Entonces yo voy a tomar esta imagen, la vamos a guardar como hoja montada, hoja árbol montada 01 y lo voy a guardar como PNG. Es muy importante que lo guardemos como PNG. Guardar, sí, vamos a guardarlo en 48 bits, ¿por qué no? Voy a presionar OK. Se guarda esa imagen en 48 bits y ahora yo la abro por acá. Fíjense que está la hoja montada y si yo la abro en Photoshop, en un archivo nuevo, puedo ver que no solo tengo la imagen, sino que además tengo cortado el fondo. Y entonces a partir de aquí ya pueden tener una pista de qué es lo que voy a hacer. Voy a crear lo mismo que hicimos con esta hoja, lo vamos a hacer con esta nueva textura y entonces en base a este plano nosotros vamos a repoblar nuestro árbol. Entonces lo dejo por acá en esta clase y nos vemos en la clase que viene para terminar de hacer la frondosidad de nuestro árbol y de una vez también poner las texturas de nuestro tronco. Y eso es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.